Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Daniel Ortega, te doy los buenos días en este día deportivo del debut de España. De nuestra selección. Eras tú el de la moto, ¿no? Era yo el de la moto. Eras tú el de la moto. Es que la gente me para por la calle y me dice, oye, pero ¿conoces el de la moto? Y yo digo, sí, es mi compañero, Daniel Ortega. Vamos a ganar el Mundial gracias a él. Pero antes de hablar de España, vamos a hablar de todo lo que ha pasado en este fin de semana. Pues sí, intensísimo fin de semana de Mundial. Comenzamos hablando del partido que cerró esa jornada del viernes. Ese Canadá 1, Bosnia 1. Empate en el estreno del Grupo B en Toronto, en un partido igualado donde el anfitrión no pudo pasar del reparto de puntos ante una Bosnia muy sólida. Vamos ahora con esos partidos del sábado, empezando por esa goleada de Estados Unidos 4-1 a Paraguay, debut arrollador de los norteamericanos en Los Ángeles, con goleada clara en el estreno mundialista de Pochettino al frente del equipo. Qatar y Suiza empataron 1-1 en un partido dominado por los suizos, pero en el que el conjunto Lopetegui resistió atrás y logró igualar en el descuento con un gol de Kouki que les da un punto de oro en ese debut mundialista. Vamos con los partidos del domingo. Nos dejó un partidazo ese Brasil-Marruecos, que empataron a 1 en un partido de alta intensidad, en el que Marruecos golpeó primero tras esa gran asistencia de Brahim Díaz, pero Vinicius respondió con un golazo que salvó a la canariña de un duelo dominado durante muchos minutos por los africanos. Vamos ahora con ese Haití 0, Escocia 1, triunfo ajustado de los escoceses, que se llevaron los 3 puntos muy trabajados en un partido más cerrado de lo esperado. Otra de las sorpresas de la jornada, en este caso, fue la de Australia, que venció por 2-0 a Turquía. La selección oceánica se impuso a la Turquía de Güler con una gran actuación de los de Popovic, Irankunda y Metcalf, los goleadores. Fueron los goleadores de la noche. Y ahora vamos con el Alemania 7, Curazao 1. Alemania se desquita de los últimos torneos con una goleada contundente en su debut, pese a que la selección caribeña igualó el marcador en el minuto 21, pero no evitó el vendaval. Y otro de los partidos del fin de semana fue ese Países Bajos-Japón, que empataron a 2 en un partido en el que la selección neerlandesa llegó a ponerse 2 veces por delante, pero acabó cediendo un empate en el minuto 89 ante una Japón muy competitiva. Vamos con más sorpresas, pero ya en la madrugada del lunes, de la madrugada de hoy. Costa de Marfil se ha impuesto por 1-0 ante Ecuador con un gol tardío de Diallo en un partido que rozó el 0-0, con Ecuador estrellando hasta 3 balones en la madera y los marfileños un duelo muy cerrado y decidido al límite. Suecia vence por 5-1 ante Túnez, victoria contundente de los suecos. Hablábamos precisamente del potencial ofensivo de esta selección y así lo han demostrado hoy en su debut con el estreno goleador de Gyökeres en un mundial. Un fin de semana de arranque de campeonato que deja ya primeras sorpresas, goleadas importantes y algunos favoritos. Vamos ahora con España, porque nuestra selección debuta hoy, Eric. Efectivamente, la espera ha terminado. La selección española de fútbol va a debutar en este Mundial 2026 en el primer partido de su grupo. Evidentemente va a jugar contra Cabo Verde. El grupo lo componen Arabia Saudí, que será el segundo partido, y Uruguay, que será el tercero. Previsiblemente ese partido decidirá quién es el primero del grupo. Pero antes hay que ganar contra Cabo Verde. ¿Cuándo? Hoy, lunes 15 a las 6 de la tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Hay que decir que es un estadio, a mí, por cierto, me encanta, me parece precioso, y ahí va a debutar la selección española. Es un primer partido que va a estar marcado por muchas cosas. Una de ellas, las posibles bajas, no directamente, pero sí jugadores que parece que no van a arrancar de inicio en el equipo, en el 11 titular de España. Escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente hablar sobre cómo se encuentran esos jugadores con molestias. Vamos a ver, la mejor noticia también es que Lamine está en perfectas condiciones, se ha seguido el proceso que teníamos previsto y ha llegado a la cita a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos que llegara. Él está fantásticamente, entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles. Estos jugadores no estarán desde el inicio. Pues como acabo de decir, que pueden estar en el banquillo, pero no van a ser titulares. De la Fuente también habló de la importancia de este primer partido del Mundial 2026. Mañana es el partido más importante del Mundial, por muchos motivos. Los deportistas sabemos que las carreras hay que empezarlas con seguridad, no seguramente yendo en cabeza siempre. El maratón seguramente no lo gana el que va a empezar la carrera desde el principio, pero por lo menos das imagen de seguridad, de fortaleza. Eso es lo que significa el primer partido, de seguridad, de confianza a futuro.
Por último, el seleccionador habló de uno de los temas del día, que lo comentaremos también hoy, el reciente fichaje, no oficial, pero sí oficioso, por el Real Madrid del lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella. Escuchamos. Nosotros celebramos de que si es una buena noticia para Cucu, o si surge otra durante este torneo con otro compañero y es una buena noticia para él, lo celebramos. Eso es bueno para ellos. Pero antes de hablar de Cucurella hablamos del resto de partidos, porque no solo juega España en el día de hoy. Así es, Eric, a las 9 abre el grupo G el duelo entre Bélgica y Egipto, con los belgas como favoritos, aunque con toda la atención puesta en Mohamed Salah, que cumple 34 años el mismo día del partido y busca liderar a los faraones hacia la primera victoria de Egipto en la historia de los mundiales. A las 12 llega el otro partido del grupo H, el grupo de España, con el Arabia Saudí-Uruguay. Un choque en el que la celeste debutará con bajas muy importantes en la defensa, sin Araujo y con Jiménez entre algodones y previsiblemente partiendo desde el banquillo, lo que conduciona a una Uruguay que aún así parte como favorita. Y cerramos con el partido que se disputará hoy a las 3 de la madrugada, el Irán-Nueva Zelanda, con Irán buscando solidez defensiva ante una Nueva Zelanda que intentará competir desde el juego directo. Vamos, Erika, ahora a hablar de Madrid porque las oficinas del club están que arden. Efectivamente, ya este es el cuarto fichaje, no oficial, pero sí que prácticamente hecho del Real Madrid. Marc Cucurella va a fichar por el Real Madrid, así lo adelantó el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano. Además ha adelantado el periodista de The Athletic, David Ornstein, que van a ser 55 millones más 5 en variables lo que va a pagar el Madrid por el lateral izquierdo del Chelsea. Son 105 millones que se ha gastado en 365 días el Madrid en laterales izquierdos. Recordemos el fichaje de Álvaro Carreras la temporada pasada. Las informaciones apuntan a que Cucurella se lo tenía muy callado, que ni siquiera sus compañeros de la selección lo sabían y hasta que no salió la información no había hablado de ello. Por cierto, Cucurella, que era también un posible fichaje del Atlético de Madrid, un posible fichaje del Barça, también pasó con Bernardo Silva, que se va a ir al Madrid, ahora pasa con Cucurella. En su momento incluso se llegó a hablar de Dumfries para el Barça, también se lo va a llevar el Real Madrid, y parece que el Madrid se está llevando a todos los jugadores que los grandes clubes de España quieren, y este es uno más. Gran fichaje del Madrid, como digo, que ahora mismo tiene 4 laterales izquierdos en este momento, pues Mendy, Fran García, el mencionado Álvaro Carreras y Marc Cucurella. Veremos si alguno de ellos acaba saliendo. Como digo, es el cuarto fichaje después del que acabo de mencionar, Bernardo Silva, Dumfries y Konaté. Por cierto, otro fichaje es José Mourinho, que ya tiene segundo. Parece que va a ser Sami Khedira, el exjugador del Real Madrid, va a ser el que esté ayudando a Mourinho en ese enlace con los jugadores. Pasamos ahora al deporte de contacto, porque esta noche hemos tenido una muy mala noticia. Sí, atención a los amantes de la UFC porque ha caído el invicto de Ilia Topuria. El peleador hispano-georgiano conoció la derrota por primera vez en su carrera tras caer ante el estadounidense Justin Gaethje. El combate estelar del evento UFC Freedom 250, celebrado en esos jardines de la Casa Blanca, ya es historia. Con el resultado, el matador pierde el cinturón de campeón de peso ligero y rompe su racha de 17 victorias consecutivas. El combate fue un auténtico drama. Un tremendo uppercut de Gaethje en el primer asalto provocó una grave lesión en el ojo izquierdo de Topuria, dejándolo prácticamente sin visión. A pesar del orgullo de Ilia por seguir, su hermano paró la pelea en la esquina al finalizar ese cuarto asalto para proteger su salud, decretándose así el KO técnico. El casillero de Topuria queda ahora con 17 victorias y una derrota. Hemos sabido además hace pocos minutos que ha sido trasladado al hospital, así que desde aquí le deseamos la recuperación y esperamos verle muy pronto en el octágono. Pasamos ahora, Eric, a hablar de baloncesto, porque hay nuevo campeón de la NBA. Efectivamente, antes de hablar de la NBA, la verdad es que es un golpe duro, lo de Topuria. Sí. Estábamos viéndolo esta madrugada, antes de empezar las noticias de Mañana Sin Libertad, y ha sido un golpe duro. Vamos ahora con otro golpe duro que se llevó, en este caso, los San Antonio Spurs. El equipo de Wembanyama perdió por 4-1 las finales de la NBA contra los New York Knicks. Son 53 años de sequía del equipo de Nueva York que se han puesto fin en la madrugada del sábado al domingo. Los New York Knicks ganaron ese último partido, 94-90, remontando otra vez a los San Antonio Spurs una distancia de más de 10 puntos en el último cuarto. Impresionante lo que han conseguido estos New York Knicks, que con Jalen Brunson a la cabeza han conseguido esa victoria, 45 puntos que metió en ese último partido, llevándose evidentemente el mejor jugador de las finales. Es la mejor actuación de la historia de los Knicks en unas finales, superando a los 38 de Willis Reed en 1970, y además en ese año no consiguieron ganar el anillo. Pues esta vez con esta actuación de Brunson sí lo han conseguido. Por cierto, cerramos el baloncesto hablando de que el Barça y el Valencia Basket van a disputar esa final de la Liga Endesa. Los dos equipos consiguieron eliminar a sus contendientes por 3-0 en las dos series y empezarán este jueves 18 esas finales de la Liga Endesa que comentaremos aquí en Deportes en Libertad. Eso sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar en la tertulia de muchas cosas con nuestro compañero Gonzalo Sánchez Arjona.
Empezamos con la tertulia de hoy. A mi derecha, Daniel Ortega. No hemos dicho nada de que vamos vestidos otra vez de la selección española, porque lo vamos a hacer en todos los partidos, todas las previas de los partidos de la selección. También tengo aquí a mi izquierda Gonzalo Sánchez Arjona, que también va vestido de la selección con una camiseta nueva. No es la misma que He cambiado. Te lo dije, que iba a seguir... cambiando, ¿no? Cambiando de Hay mucho camisetas. fondo de armario ahí. Es que claro, iba a decir, hablamos un momento de dinero, y ya se está viendo pues que aquí hay parné. Bueno, O sea, aquí he de decir que esta la he cogido prestada, se la he pedido a mi hermano. Ah, vale. Bueno, es parné familiar, ¿no? Sí, si alguien no sabe cuál es, la de España de entrenamiento de la Eurocopa. Pero ¿sabes lo que nunca tendrás? La moto dorada. La La moto dorada que te la vas a tener que tatuar como gane España. Ya el me lo están Mundial. pidiendo. Te lo están pidiendo, es verdad. Vamos con España, después de las bromas. ¿Qué esperamos del partido? Os quiero preguntar a los dos. Empiezo por ti, madre mía, por ti. Gonzalo, ¿qué esperas de ese partido de España? A ver, por lo que se supone que son las dos selecciones y el nivel, pues supongo que España debería de ganar, aunque no estén ni Lamine ni Nico, como ya ha dicho Luis de la Fuente, y en principio tampoco Víctor Muñoz, que sería uno de, yo creo, de los jugadores que tendría que suplir a uno de los dos, porque puede jugar por las dos bandas. Creo que España debería de ganar con relativa facilidad, con solvencia. No te digo igual como Alemania un 7-1, pero bueno, yo sigo igual un 3-0, un 4-0, un 4-1. Pero, claro, viendo el nivel de otras selecciones que igual nos esperábamos que iban a ser un poco más decepcionantes, como por ejemplo Qatar, que empata en el último minuto, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, el otro día Costa de Marfil, que termina ganando. O Haití, que casi empata contra Escocia de milagro. Sí, entonces pues creo que tampoco España debe de confiarse mucho. Creo que España va a ganar, creo que tienen que salir mentalizados, pero no hay que confiarse nunca con ninguno de estos rivales, porque creo que al final para ellos es una cosa histórica el jugar un mundial, y creo que pueden incluso salir mucho más motivados que una selección que igual que lo juega siempre, ¿no? Sí, yo es lo que lo comentábamos en la redacción antes de pasar contigo, Dani, Sí. que yo creo que al principio del Mundial todos tenemos claro que somos muy favoritos, lo seguimos teniendo claro, pero con el paso de los días, eso lo que tú comentabas, ¿no? Ese empate de Qatar, lo que acabo de comentar yo de el casi empate de Haití, el gol de Curazao a Alemania, que al final sí es una goleada, pero bueno, que se acercan con cierto peligro en algunos momentos, esa victoria de Australia a Turquía, que partía como favorita, son varios partidos que digo, joder, es que... Bueno, lo de Japón, por ejemplo. Bueno, también. sí, pero bueno, lo de Japón no me parece tan sorprendente. Bueno, pero sorpresa, que te empaten en el 90 de cabeza. 89, sí. Sí, bueno, sí, eso sí, claro. que justo es Japón, sí, pero quiero decir, Estados Unidos, que se esperaba muy poco y que se parecía favorita para verdad, Paraguay, y para mí es una de las mejores actuaciones de este mundial junto a la de Alemania. Pues me da que pensar y decir, oye, evidentemente somos favoritos, pero que no pensemos que el partido está ganado antes de salir. No. Porque sales, tienes la mala suerte que en un córner te meten un gol, se meten atrás y, ojo, faltan futbolistas muy claves para romper esa línea defensiva y evidentemente somos favoritos, pero eso de, como decía Gonzalo, no, 4-3-0, 4-0. Cuidado. Sí, no, al final a priori debería ser un partido cómodo. Yo coincido con vosotros. No creo que España vaya a endosar una goleada, en este caso a Cabo Verde, como la de Alemania. Sí, a lo mejor una tipo como Estados Unidos, un 4-1, un 3-0 que habéis dicho, sí que lo veo factible. Yo os estoy escuchando, No, pero y no quiero escucharos mañana. A ver, es verdad que no contamos con esas piezas, ¿no? Que ya nos gustaría poder tenerlas arriba, como son Lamine y Nico, pero bueno, tenemos una gran delantera, tenemos un gran equipo, y yo creo que aunque tengamos esa condición de favoritos, que yo creo que a España no le pesa, o sea, España es consciente de que tiene esa condición seguramente, pero yo creo que también saben lidiar con ello, lo han demostrado, y yo creo que no tienen que dejar que eso pese en un partido como el de hoy, además en el debut de España, que yo creo que, bueno, sin duda espero que dejemos una gran victoria y muy buenas sensaciones, más allá de las que dejaron en esos partidos amistosos, sobre todo en ese primer partido amistoso. Así que, Sí, que bueno, yo creo que veremos una España ganadora en el partido de hoy. A ver, es cierto que también hay que tener en cuenta pues, que Cabo Verde es la primera vez que está en un mundial, que creo que eso es... si hubiese sido un partido, imaginemos un Cabo Verde-Arabia Saudí, creo que Cabo Verde hubiese estado un poco más nerviosa porque estaría más cercano a Arabia Saudí, pero creo que esa presión de debutar por primera vez al ser contra España, creo que te la quitas. Creo que sabes todo, que tienes todo que ganar, que ya lo tienes perdido de inicio, Sí. y no vas con eso. A ver, es como ayer Curazao, ¿no? O sea, al final es una selección... ¿Cómo canté el gol de Curazao? yo también, pero... Ojalá se hubiese quedado en 1-1, ¿eh? Poco se dice, pero estuvieron durante 21 minutos empatados. Sí, empatados. O sea, que me No está refiero- mal, ¿eh? Y al final, pues el seleccionador de Curazao pues metió el gol, pues llorando y tal. Al final que te han metido 7-1, pero es que es lo normal, ¿no? O sea, me refiero, yo creo que nunca se hubiera planteado el ir empatando contra Alemania. Pues yo creo que un poco Cabo Verde le va a parecer un poco una situación similar. Si llega a poner en peligro a España, incluso a adelantarse, pues seguramente para ellos va a ser histórico. Otra cosa es que igual puedan aguantar un poco la presión, que también le pasó un poco a Curazao ayer, ¿no? A ver, hay una cosa con Cabo Verde, a diferencia de Curazao, que Cabo Verde se clasifica
África, que no tiene nada que ver con la CONCACAF, que es donde se clasifica Curazao, y que Cabo Verde no se clasifica en la repesca en el último momento. No. Cabo Verde queda primera de su grupo en África. O sea, estamos hablando, creo que Senegal queda primera de su grupo también. O sea, quiero decir, evidentemente no es ni mucho menos favorita, pero para mí son distintas, porque al final, como digo, no estás no es Europa, no te estás clasificando contra las mejores selecciones del mundo, pero África no tiene nada que ver con No, CONCACAF, y hay que tener en cuenta también que creo que están mucho más aclimatados. Tú piensas que al final en Estados Unidos ahora hace mucho calor, yo creo que al final su clasificación están acostumbrados a jugar también con bastante calor. Los equipos africanos igual no son equipos que tienen una calidad extrema, pero son equipos muy físicos, y yo creo que España sufre contra los equipos que son muy físicos, porque al final se encierran, y por ejemplo hoy que no está Lamine, que no está Nico, como se encierran un bloque bajo, yo creo que allí España también va a sufrir porque no tiene como ese desborde. El suplente sería Víctor Muñoz, tampoco tiene ese desborde, entonces a ver qué hace España. Estaba buscando quién dejan fuera a Cabo Verde, que no lo recordaba, y es a Camerún. Si el partido fuese contra Camerún, diríamos está ganado por 4-0. Imaginemos, el partido es contra Camerún. Jugamos hoy contra Camerún. A ver, creo que no, pero porque creo que al final Camerún tiene más bagaje. No, y tiene más nombre, entre comillas, Sí, ¿no? Que la por gente eso como digo que lo le suena más, ¿no? Pero la realidad es que es un equipo que deja fuera a Camerún. Entonces, como digo, somos muy favoritos, pero que yo no quiero Hay que esperar confiarse, no hay que Se ha confiarse. demostrado que ninguna selección es favorita. Claro, sí, yo sí. no me quiero Quitando venir aquí Alemania, con un 2-0 y decir, oye, mira, es que ha sido un mal partido. Como le pasó, por ejemplo, a México. No, es que son muy favoritos. ¿Contra quién es el contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Sí. Y al final, otro partido que también que se le complica hasta cierto punto. Sí, si algo ha dejado claro este mundial precisamente es que, primero, ningún equipo puede confiarse y que, bueno, está habiendo varias sorpresas como las que hemos comentado. Y yo creo que ningún equipo, no hay ninguno que digamos ahora mismo de momento. Es verdad que, pues, bueno, Alemania le metió. Faltan los grandes favoritos, ¿no? Faltan los juega grandes. Portugal, no juega Inglaterra, Falta no juega Francia, Inglaterra, España, exactamente. Argentina. Veremos cuándo jueguen estas elecciones, pero yo creo que no hay que confiarse, no hay ningún favorito, pero bueno, yo creo que España debe solventar el partido hoy. Un partido yo creo que debe ser cómodo para la selección española. Nico y Lamine no van a jugar. ¿Quiénes creéis que son los que van a estar en su puesto, Gonzalo? a ver, yo creo que es bastante, o yo por lo menos lo tengo bastante claro. Que Yo no lo tengo claro, ¿eh? Pues yo creo que por la izquierda va a jugar Jeremy Pino o Baena. A ver, un momento, no puedes decirlo, está bastante Claro, claro, y decir dos nombres. A ver, vale. Mójate con un nombre. Creo que va a No jugar, me puedes- creo que va a jugar Baena por el lado izquierdo, Oyarzábal de delantero centro, y por la derecha va a jugar Ferran Torres, creo. Teniendo en cuenta que siga el mismo esquema, o que igual le puede cambiar yo jugar creo con un que- yo creo 4-4-2, pero Sí, vamos, teniendo en cuenta el había comentado 4-3-3. también Jeremy Pino, yo creo que Baena es más el que va a jugar de titular por la banda izquierda, y por banda derecha Ferran Torres, que ya lo hemos visto ahí estos partidos y que está rindiendo muy bien en esa banda. Yo, a Ferran Torres sí, yo también lo tengo. Bueno, es que lo es clarísimo, tengo bastante claro. En eso, Vale. sí, pero es que aquí has dicho, es clarísimo, y lo siguiente que has dicho ha sido decir dos nombres. Que Es como- más, es totalmente Ferran contrario. yo creo que va a ser clave en este partido. Sí, yo creo que va a ser clave en el Mundial, ya lo comentamos el otro día. Yo creo que Ferran va a ser por la derecha, pero por la izquierda tengo mis dudas, porque no me gustó nada el último partido de Baena. Baena, Sé que no. le confía mucho en Luis de la Fuente, y yo, si fuese elección mía, yo pondría a Dani Olmo, sinceramente. Porque a mí Es Pino que tampoco creo me que convence. igual Dani Olmo puede jugar de media punta, teniendo en cuenta que No, Mikel Fabián Merino. No, pero Fabián y Pedri van a jugar. Yo creo que el centrocampo va a ser Rodri y Fabián. Rodri, Fabián, Lo tengo Pedri. clarísimo. Sí. Sin media punta. O digamos, con Pedri haciendo ahí las veces de media punta. Sí, que en suba ciertos- Pero Pedri, ojo ¿no? lo Es que que a mí- dices, si se atasca el partido, ¿no? En esa segunda mitad, probablemente un jugador como Dani Olmo no es el que te puede romper a lo mejor esas líneas. A ver, es ¿no? verdad que viendo lo que ha hecho Eric, igual pone a Dani Olmo, que Baena no viene haciendo buena temporada ni con el Atlético ni con el España. Para finalizar, simplemente quiero que me digas una cosa, Gonzalo, como madridista. Del 1 al 10, el fichaje de Cucurella. 9. 1, ok. Mañana lo comentaremos más porque tenemos más tiempo en Deportes en Libertad. Nos vemos mañana después de ese partido contra Cabo Verde. Hasta mañana.